Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por sintonizarnos. Es un gusto estar en este primer episodio de Improvers, el podcast, donde estaremos hablando con gente que a su modo, a su manera, se dedica a mejorar el mundo. El día de hoy, primero que nada me presento, mi nombre es Carlos Dávila y tengo el gusto de estar con un gran amigo, un colega, Luis Garinian. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí arrancando el primer episodio. Me siento muy honrado de que me inviten. Oye, es un honor, de verdad. Creo que... Bueno, me gustaría igual para la audiencia, para la gente que nos escucha y nos mira en YouTube, poder platicarles un poquito de qué va este podcast. Improvers es una iniciativa que tuvimos en Improve Company, donde sabemos y tenemos el gusto de conocer personas que se dedican a mejorar a su manera el mundo. Yo tengo el gusto de conocerte hace algunos años y sé que de una manera quizás no tan predecible, no tan tradicional, te dedicas a mejorar el mundo y sobre todo a las personas que estarán en ese mundo y que están en este mundo en el presente y en el futuro a corto, mediano y largo plazo. Entonces, bueno, me gustaría, pues para no hacer tanta intriga, que nos cuentes un poquito de ti, que nos cuentes un poco a qué te dedicas, quién eres. Yo sé que eres financiero, que tienes la Academia de Finanzas Pesos y Sesos, además eres docente del TEC de Monterrey. Uh-huh. ¿Qué nos puedes contar un poquito de ti, Luis? Claro, pues bueno, yo arranqué de una manera muy curiosa. Empecé a estudiar cine hace algunos años y tengo una carrera tronca en cine, que eso es algo que no todas las personas saben. Ajá. Pero a raíz de un internship muy raro que tuve con un broker en Estados Unidos que se dedicaba básicamente a intermediar bienes raíces en California, como que me empecé a involucrar de una manera muy sui generis en el tema de las finanzas. Y la verdad es que me tocó vivir la crisis hipotecaria en 2008 en Estados Unidos en carne propia. Me tocó regresar a México, experimentar los grandes cambios financieros, ver cómo todo se iba al caño en cuestión de días. Y regresando a México, opté no por seguir la carrera de cine, sino cambiarme a finanzas. ¿Cuánto duraste en la carrera de cine? En la carrera de cine me eché como 2 años. ¡Wow! O sea, ¿sí te sabes aventar unas ediciones ahí en Premiere? Sí, de repente sí, si me ponen ahí, sí me han echado en palomas. ¿No? Entonces sí, es algo que me gusta mucho. Ajá. Medio lo vivo un poco por medio de mi Academia de Finanzas, que de repente me pongo a hacer videos medio locochones, me gusta mucho la comedia, entonces son como cosas que todavía sigo explotando a mi forma, pero pues bueno, como que decidí, ¿sabes qué? Las finanzas es algo en lo que me considero bueno y que creo que puedo explotar mucho ese talento, pues para mejorar las vidas de muchas personas. Por supuesto. Luis, fíjate que con esto que dices de que notaste ese talento, a mí me da mucha curiosidad. Siempre escucho uno de la gente que se dedica al dinero, ¿verdad? No hablo de MC Dinero, sino la gente que se dedica al dinero concretamente como tú, que tienen su historia de niño, su historia de la infancia, de cómo es que... Porque dijiste que te consideras bueno, ¿no? Entonces siempre está esta historia de, ya sabes, clásica del Shark Tank. No, es que yo desde los 4 años empecé a vender dulces y chicles en mi primaria, ¿no? O de que Slim, ¿no? Así, ese tipo de historias. Sí, ¿tú tienes una de esas? Mira, te puedo decir que de las cosas que más me marcaron a mí es que yo desde que tengo 11 años trabajo, ¿no? Y muchas personas me han dicho, ay, ¿con qué trabajas? ¿Qué quién sabe qué? O sea, que como que mucha gente muy reacia a ese tema. La verdad es que he tenido una formación muy buena con mi padre. Mi padre desde muy chico me educó mucho a trabajar desde muy joven. Ajá. Y bueno, incluso desde antes, o sea, casi hasta lo podría reportar de explotación laboral. Pero creo que mi primer chamba fue ser un querubín en una pastorela. O sea, pero sí era una pastorela, OG pastorela, de que sí estaba en un teatro, creo que era en el convento del Carmen o algo así. Ajá. O sea, yo recuerdo, de verdad, que sí me pusieron de querubín junto con una actriz que pues ahorita sí la anda rompiendo. Órale. Seguramente ya ni se ha de acordar de mí, es María Aura, la hija del escritor Alejandro Aura, en paz descanse. Órale. Pero sí me tocó, o sea, como que tuve muchas experiencias de estar trabajando desde muy pequeño. Ajá. Y creo que aprendí mucho, eso me funcionó mucho, aprender verdaderamente el valor del dinero por medio del trabajo. Entonces eso fue como algo muy curioso, que yo desde muy pequeño tuve la oportunidad de tener esa balanza, esa dualidad de decir, a ver, me gané 100 pesos. Ajá. En ese entonces con 100 pesos te podrás comprar 20 chetos y querías en la tienda y claro. 10 fruits. Y 200 bubalos. 200 exactamente. O sea, te daban el cambio con los bubalos. Claro. Pero estaba increíble porque yo verdaderamente como que sí tenía la conciencia desde ese momento de decir, a ver, tengo 100 pesos. Uh-huh. O me los quemo todos en cochinadas
o los empiezo a ahorrar. Y digo, en ese entonces, pues mis metas eran, oye, pues sabes que me pongo mejor a ahorrar y me compro esta pista de este tamaño de Hot Wheels ya después que tengo una lana, o puedo ir haciendo otras cosas. De repente tenía yo este sueño de comprarme una batería o de comprarme una moto. A los 15 años, obviamente mis papás siempre me tiraron de lo que me dijeron, no, moto no, batería sí. ¿Y acabaste teniendo moto alguna vez? Después ya más grande, o sea, ya cuando yo viví solo fue así como, bueno, ya, voy a comprar mi moto. Spoiler alert, la acabé vendiendo. Y encontré algunas eficiencias muy interesantes de tener una moto en la Ciudad de México. No quiero entrar en detalles, pero estuvo muy padre cómo empiezas a tener como metas muy cortas, muy pequeñas como niño, pero ya existe una manera de tener como una mentalidad alrededor de las metas y de saber que si tus recursos los administras sanamente, se puede volver genial. Mis papás me adoctrinaron con algunas cosas muy interesantes. O sea, por ejemplo, mi mamá a los 18 años me obligó casi así de, quiero que vayas a sacar una tarjeta de crédito. Wow. Y la saqué y la verdad es que ahorita mi vida en temas de crédito pues es muy buena porque tengo un muy buen score crediticio. He sabido utilizarlas muy bien. Pero también el hecho de saber llevar como las metas ha sido algo muy interesante porque desde chico pues aprendes a administrar, ¿no? Me acuerdo que me iba de viaje, me mandaban muy seguido de viaje con una tía a Cancún, ¿no? Decían, a ver, te voy a dar, pon tú que en ese entonces el equivalente a 1,500 pesos del día de hoy, ¿no? Ajá. Y vas a estar ahí una semana. Eso tienes tú de tu fondo, que si te quieres ir a comer una hamburguesa, que si quieres ir con tus primos a jugar maquinitas, si quieres ir a un parque de diversiones, eso tienes de budget. Si te lo acabas, ni modo, ahí fuiste. Pero si lo guardas, pues ya lo puedes usar para otra cosa. Te juro que no sé cómo le hacía, qué magia yo tenía, que me sobraban como 1,300 pesos y pues obviamente yo de ahí hacía magia, ¿no? Claro. Entonces se vuelve muy interesante como el hecho de que tengas tú una capacidad de decisión desde pequeño, porque muchas veces a los niños los protegen mucho. Y creo que a mí me dieron mucho la libertad de poder decidir, a ver, tienes esto y tienes tú la capacidad, y si te lo quemas ya valiste, pero si lo aprovechas, pues... Sí. Este libre albedrío, ¿no? Que a lo mejor las primeras veces o alguna vez viste lo molesto que habrá sido haberte acabado ese budget y después justo aprender a cómo manejarlo y gestionarlo, ¿no? Como de una forma muy, muy autodidacta, que seguro algún talento natural ya traías, pero como dices, ¿no? La influencia de tus familiares, tu tía, tus papás, seguramente fue importante en esto, ¿no? Sí. Qué interesante, Luis. Oye, fíjate, pues, la verdad que así como sabes, este podcast se dedica a hablar con personas que a su manera están mejorando el mundo de alguna manera, ¿no? Yo te conozco y sé que ayudas a mejorar en temas de ahorro, de inversiones, en temas de cómo administramos el dinero. Y muy interesante esa historia que nos platicas sobre tu infancia. Y a mí me gustaría justo como encuadrar la pregunta central del tema del día de hoy, que es, ¿qué habilidades requerimos los millennials, incluso los centennials, ¿no? Que ya están entrando a la fuerza laboral, pues para sobrevivir, yo diría el futuro, pero incluso el presente, ¿no? ¿Qué habilidades requerimos desarrollar en el día de hoy para enfrentar la incertidumbre del mañana, ¿no? Y la incertidumbre que ya estamos viviendo hoy, pues lo vemos con temas incluso de geopolítica, comentábamos, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Porque, y no me quiero adelantar, pero me gusta a mí mucho que tú, yo te sigo en redes y he visto por ahí que comentaste hace unos días que estaba esta vieja idea de que tener una propiedad, ¿no? Tener tierra, ¿no? Es lo que te hace un adulto, ¿no? Vas a ser un hombre el día que tengas tu hectárea de tierra, ¿no? Exactamente. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué habilidades requerimos y qué piensas de esto? Mira, yo creo que vivimos en una época que definitivamente, digo, quien no se haya dado cuenta de que las cosas se ven completamente diferente, creo que está perdido, ¿no? Claro. O sea, creo que sí hay que definir que viviendo en una nueva era, diferentes reglas y evidentemente diferente estrategia para vivir. Claro. Creo que, primero que nada, como centennial y como millennial, el hecho de pensar ahorita que necesitas tener una casa o que es una definición de éxito o que es un parteaguas en tu vida de que ya tienes la vida resuelta, yo te diría, creo que te están, o que traes una educación que no te va a funcionar mucho para los días de hoy, o que necesariamente tienes que ver de qué otra cosa más te puedes ayudar. Yo, hablando abiertamente del tema de las casas, me dedico al negocio de las inversiones inmobiliarias, pero te puedo decir
que sí una casa sí te puede resolver la necesidad de vivir, pero muchas personas piensan que pues es la única necesidad, ¿no? Y tener una casa, la triste realidad es que involucra una gran cantidad de pagos, o sea, no es de gratis, ¿no? O sea, tienes que pagar el predial, el mantenimiento, si se te rompe algo, la luz, agua, etcétera. O sea, sí es algo como que a pesar de que tengas tu techo ya resuelto, tienes que seguir pagando muchas cosas. Y lamentablemente, los precios en la actualidad, al ser una generación muy joven, ya no estamos en el momento en el que nuestros padres, nuestros abuelos compraban las propiedades a estos precios. O sea, ahorita estamos con la primer limitante, que es el precio altísimo, y el tema es que si nosotros jugamos de una manera tradicional y nos endeudamos con una hipoteca, ¿qué pasa con las tasas? Las tasas ahorita están por las nubes. Entonces, el comprar una casa ya se vuelve como un obstáculo. No obstante, no significa que sea una mala idea invertir. Y no necesariamente invertir en inmuebles significa que necesitas comprar una casa. Existen muchas maneras, pero de verdad facilísimas. O sea, si ahorita todos nos documentamos y aprendemos formas de invertir en inmuebles, hay opciones para invertir en inmuebles desde 50 pesos. Wow. Tan impresionante como eso. O sea, si quiere alguien invertir, existen las fibras. Si quiere alguien invertir en inmuebles, existen plataformas de crowdfunding. Si quieren invertir de otra manera, existen empresas que se dedican principalmente a inversiones inmobiliarias que se pueden colocar por medio de herramientas como Zappis, etcétera. O sea, hay como miles de formas que lo puedes hacer de manera indirecta, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que comprar el tangible. Muchas veces a mí me pasa, y son casos que asesoro mucho a las personas y casi siempre llegamos a la misma idea central. Así de, oye, ¿qué propiedades tienes? No, pues tengo una casa en la Ciudad de México, y tengo una casa de descanso allá por San Miguel de Allende. Y la pregunta incómoda, ¿no? Oye, ¿cuántas veces vas a San Miguel? No, pues yo creo que como unas 2 veces al año. Claro. Y dices, no manches, oye, ¿no la tienes en Airbnb? No, pues es que tengo ahí mis cosas y mis Sí, o se la acaban, ¿no? O se la acaban. O luego van tal persona y no me la dejan sucia. Entonces, ¿sabes qué? Se vuelve un tema de que tenemos una subutilización en la actualidad de recursos. O sea, que tenemos activos, no sé, por ejemplo, tenemos mucha gente tiene muchos coches y todo eso, y pues son coches que están estacionados, casas que están paradas, y no tenemos como esta optimización de los recursos. Y yo normalmente lo que les digo es, con todo respeto, tu casa que está subutilizada, véndela, es dinero que tienes parado. Sí. ¿No? Y el día que quieras ir a cualquier punto de vacación que se te ocurra, donde quieres tener esa casa, pues réntala. O sea, renta un Airbnb, ¿no? Vete a un hotel, o cualquier, incluso más tradicional, ¿no? Si hablamos de otra generación, un hotel o compra un tiempo compartido incluso, ¿no? O sea, digo, no estoy recomendándolo, pero hay 1000 alternativas que no tienen que ver con esta pérdida de liquidez, ¿no? A fin de cuentas. Exactamente. Sí, como que mucha gente ve el hecho de estacionar sus recursos en un lugar y echar raíces como algo bueno. Yo sinceramente creo que en la incertidumbre que vivimos tenemos que tener todo lo contrario, flexibilidad. O sea, yo platico mucho con personas de nuestra edad que andan sobre los 30 años y que me dicen, oye, pero pues ya ahorita tengo como para dar un enganche a la casa. Y le dije, a ver, vamos a hablar de una cosa. Te voy a poner un caso típico. ¿En dónde trabajas? Empresa AAA, entiéndase un Amazon, Facebook, Netflix, cosas así que pues son personas que me toca asesorar mucho. Sí. Digo, a ver, la neta, seamos sinceros. En 5 años, yo te puedo ver casi seguro que te quieren llevar a Washington, a Chicago, que te quieren llevar a Europa. Claro. ¿Y qué vas a hacer con la casa en la Colonia del Valle que te costó en 6 millones de pesos? ¿Qué? ¿La vas a rentar en 20 mil pesos y tu hipoteca te sale en 50 mil pesos? Y tú estando en Chicago, no la chicagues, ¿no? Exactamente. No la chicagues. No la chicagues. Exactamente. Entonces, justo es como mucho de que tenemos que llegar a veces a entrar al tema de la conciencia. O sea, creo que resumiéndolo resumiéndolo rápidamente tenemos que ser muy conscientes de que el mundo ya cambió, de que son nuevas reglas, de que tenemos que implementar nuevas estrategias y que no podemos jugar con lo mismo que hacían nuestros papás. Yo sé que los papás es el framework en el que se educaron ellos, pero no necesariamente significa que tenemos que hacer las mismas cosas. Claro. Y también pasa ahorita, muy chistoso, que al principio financieramente mis papás me educaron. Sí. Pero ahorita yo estoy llegando a la parte como 2.0 y yo ya los estoy ayudando a reeducarse y decir, a ver, sí, papá, está bien, ya hiciste unos departamentos, pero a ver,
también ya estás en una zona muy consolidada y todo, Ciudad de México, escasez de agua, Ajá. hay que venderlos. Hay que llevar el capital a otro lugar en donde sea un mercado más emergente, que esté creciendo, Claro. bla, 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 y que no te enfrentes a tantos riesgos. De verdad, a mí algo que me paniquea y lo comparto, o sea, para ti y para todo el público, a mí la Ciudad de México se me hace un mercado de bienes raíces insostenible, se me hace una gran burbuja. Sí. Por dos cuestiones principalmente que a mí me preocupan. Si lo tienes como una propiedad de inversión como para rentar, el costo de adquisición es muy caro. O sea, vamos a suponer que aquí un departamento medianamente decente te anda costando 3 a 4 millones. 3, 4 millones fácil, ¿no? Ujú. Entonces vamos a suponer que te cuesta 4 millones. Ujú. Pero ¿en cuánto realmente lo puedes rentar tomando las condiciones actuales? Que lo puedes rentar en 15,000, 15, 20, entre 15 y 20. Yo digo que ahorita como está deprimido el mercado, punto que en 15. Ujú. Toma en cuenta que 15,000 pesos por 12 meses son 180,000 y tú desembolsaste 4 millones. Entonces, la renta que tú recuperas al año es verdaderamente baja comparado con el precio de adquisición. Claro. ¿Y tu costo de oportunidad? Y el costo de oportunidad, 4 millones parados en eso. O sea, si tú los pones a trabajar en muchos otros métodos que existen, ganas mucho más dinero y no estás atado a un solo mercado. Por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Qué riesgos hay en Ciudad de México? Temblores. ¿Quién tiene aseguradas sus casas? Te juro que yo creo que ni un 1% de los dueños de propiedades las asegura. Todo el mundo le vale bolillo. O sea, es terrible. Y también el tema de... otro tema que a mí me preocupa mucho, y esto sí es verídico. Yo tengo un local en la Ciudad de México en el cual llevamos sin agua en toda esa zona. O sea, digo, ahí sí está como cubierta la necesidad de agua. Pero en toda esa colonia llevamos el día de hoy una semana sin agua. Wow. Imagínate el riesgo que hay, o sea, como que se está gestando. ¿Qué va a pasar el día en el que haya una escasez de agua en un mes? ¿Qué va a suceder con los precios de esas viviendas? No tienen ningún sustento. Entonces, claro. Ese tipo de cosas creo que tenemos que ser muy conscientes que las cosas han cambiado, siendo que la ciudad no es un gran lugar para invertir, que puedes ir colocando tus ojos en otros lugares y que seas más flexible, ¿no? O sea, que tengas la capacidad de poder surfear y de poderte trepar a nuevas cosas. Otra cosa importante, conocer un poco más y abrirse a cosas nuevas, ¿no? Yo sé que hay muchos chavos que ya están súper interesados en criptos, en los NFTs, en algunas otras cosas, incluso en la bolsa, y eso está fantástico. Pero yo creo que si ahorita, como millennial o centennial, no tienes idea de lo que es una criptodivisa, te recomendaría ampliamente que te metas a YouTube y le dediques 1 hora de tu tiempo. Hay muy buenos videos explicativos, ¿eh? Muy buenos. Y vamos a hacer algo, Luis, si te parece bien. Sí. Tú como experto, como conocedor, quizá no daremos la definición más precisa, para eso podrán extenderla en YouTube o en algún medio donde se puedan informar mejor. Pero, ¿qué te parece si así en corto? Porque creo que podría agregar valor a las personas que nos escuchan. Uh-huh. ¿Qué onda con blockchain? O sea, a ver, no quiero sonar muy tía, ¿no? Así de, hijo, ¿y qué es eso del YouTube, no? Pero a ver, por ejemplo, en pocas palabras, ¿cómo explicarías el concepto de blockchain? Porque de repente todos tenemos cierta noción de estos 3 conceptos, ¿no? Blockchain y de repente todo lo que esto involucra en términos de criptodivisas, pero también, o criptomonedas, y luego también, por ejemplo, ahora de NFTs. En concreto, ¿cómo nos darías un tumbaburros, ¿no? En corto de esto. Ok. Primero, creo que la manera correcta de definir una criptodivisa es que existen las divisas tradicionales, o sea, como para hacerlo, esto es esta cosa, esto es otra. Ok. La moneda tradicional es una moneda centralizada. Uh-huh. ¿Qué significa que esté centralizada? Que depende de una entidad o de un lugar o de alguien que lleva la jefatura sobre esa moneda. O sea, por ejemplo, ¿quiénes son como los jefes de esa moneda tradicional? Los bancos centrales. Claro. O sea, del peso mexicano, Banxico es el jefe. ¿Y cómo modifican las reglas de la moneda conforme a la tasa de interés? Cuando, por ejemplo, Banco de México está preocupado porque los precios están yendo muy al alza, ellos suben la tasa de interés para que la gente deje de gastar. Uh-huh. ¿Cuál es el tema que tenemos? Que cuando la gente gasta mucho dinero, los precios tienden a subir. Uh-huh. Y cuando la gente deja de gastar tanto, como por ejemplo el caso de Japón, que la gente es muy ahorradora, los precios tienden a bajar. Claro. Entonces, así es como se manipula. Pero hay una persona o hay una entidad que está manejando esa moneda. Sí. Y ellos deciden si emiten más, o sea, que si imprimen más dinero o si reducen la cantidad de circulación. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ese es el modelo tradicional. Claro. Y esto vamos a romper el parteaguas con las criptodivisas. Las criptodivisas son descentralizadas. El tema de que sea descentralizado es que realmente no hay
como digamos, una entidad que las regule como tal. Entonces, no hay alguien que te va a decir, oye, vamos a emitir más ni nada, no vamos a subir la tasa de interés o la vamos a bajar, o vamos a subir el precio o lo vamos a bajar. No, eso lo determina directamente el mercado por medio de oferta y de demanda. Sí. O sea, es por eso que Bitcoin hace años estaba en centavos de dólar y el día de hoy, pues estamos hablando que andaba como ahorita se cayó por el tema de Rusia y Ucrania, hasta como sobre $35,000, pero bueno, llegó a estar en $66,000 un Bitcoin cuando estaba en centavos de dólar. Uh-huh. Yo cuando empecé en el mundo de cripto, estaba yo hablando que estaba en 120 pesos un Bitcoin. Y en ese entonces yo trabajaba en una casa de bolsa muy famosa que es GBM. Uh-huh. Platicaba yo con mi jefe que en ese entonces, mi jefe en ese entonces que era Iván Barona, y de verdad una de las personas que más me ha abierto la cabeza, pero en ese entonces empezaba la conversación, había mucha renuencia, y pues el día de hoy la verdad es que ha cambiado muchísimo la perspectiva de las personas, porque en ese entonces era así como, no, eso es una estafa, es una burbuja, aguas, no le vayan a meter su dinero y todo eso. Dice, yo sí le veo un cierto valor, digo, porque justamente esto está apostando por la descentralización de no tener la regulación. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú manejas tu dinero de una vía tradicional centralizada, ahorita, por ejemplo, con los conflictos geopolíticos, están congelando cuentas de la gente. Sí, es una locura eso, Está cañón. Y el tema es que si tú tuvieras una cuenta de cripto y tuvieras, no sé, tus bitcoins en una USB, congélame mi cuenta. Claro. No me puedes congelar mi cuenta. Claro. Quiero pasar dinero de una frontera, vamos suponiendo un problema geopolítico. Quiero pasar mi dinero, digamos que me quiero yo ir de algún país y me quiero migrar a otro país y me quiero llevar todo mi dinero, me lo puedo llevar en un USB, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué me van a decir? ¿Qué traes en ese USB? Mis fotos de mis familiares, de mis perritos. Exactamente, ¿no? O sea, claro. ¿Quién te va a decir, traes claro. 50 millones de dólares ahí? No claro. pueden, ¿no? Entonces, se vuelve muy interesante cómo la descentralización está logrando que la gente administre sus recursos de otras formas. ¿Cuál es el tema, por ejemplo, y por qué hay a veces como tanto golpeteo entre estas dos vertientes? Sí. Porque a los gobiernos obviamente no les gusta claro. que si te manejas en el mundo descentralizado, ellos pierden todo el control de tu dinero. Y acá en este método tradicional, tú ganas 10 pesos y el gobierno te dice... A mí me gustan mucho de esas, necesito 30% de esos, necesito 3 pesos, dame, ¿no? Claro. Y obviamente si tú ganas completamente en otro sistema que se centraliza, no tienes que pagar nada. Claro. ¿Por qué? Pues porque es un sistema libre. Entonces, ese es el gran coco de los gobiernos ahorita, del por qué ellos ya se quieren meter. De hecho, Banxico acaba de decir que ya quiere emitir su propia cripto. Muchos otros bancos centrales en China ya se emitió su propio cripto. Entonces, pasa mucho que ya se está volviendo una velocidad de cambios tan duros que la gente se necesita empezar a involucrar, y quien no sepa ahorita qué es cripto, yo les recomiendo ampliamente aprendan un poco de eso. Son skills fundamentales. Si tienen de repente 50 pesos que les sobraron después de echar unas chelas en la escuela, métanse a la Bitcoin y olvídense 5 años, pero por favor involúcrense un poco en eso, porque creo que ahí es hacia donde vamos a ir inevitablemente. Buenísimo, Luis. Oye, ¿qué te parece si vamos rápido a un corte? Nada más. Perfecto. Como para retomar un poquito de aire, ¿no? y bueno, ir pasando a otros temas. Y a mí me gustaría ahorita que regresemos del corte platicarte un poco sobre, conectando con esto, ¿no? Decías habilidades esenciales, fundamentales, como el tema de cambiar este mindset que teníamos de otras generaciones, ¿no? Incluso, por ejemplo, mis papás luego me dicen, oye, pero es que no rentes, no compra. Y yo sé que lo hacen desde el amor y desde la concepción del mundo que ellos vivieron como certeza, ¿no? Claro. Pero al final es otro mundo, son otras reglas del juego, ¿no? Es otro Monopoly. Entonces, creo que de repente conectar eso con habilidades también a nivel humano, personal, que tenemos que desarrollar, ¿no? En Improve Company nos dedicamos en gran medida, pues, a hablar sobre eso. ¿Qué habilidades nos van a hacer competentes en un futuro robotizado? ¿Qué te parece si te platico un poquito sobre esas habilidades cuando regresamos en unos minutos? Me parece perfecto. Muchísimas gracias, Luis. Gracias. Espero que estén disfrutando. Volvemos en unos segunditos. Y volvemos a esta segunda parte, esta continuación de nuestro primer podcast de Improvers con nuestro invitado Luis Garinian, hablando sobre las habilidades del futuro.
donde frontalmente estamos platicando sobre las habilidades financieras, de ahorro, de inversión que deberíamos estar considerando, este cambio de chip mencionábamos, ¿no? De los millennials, centennials, respecto a la comparativa que tenían nuestros padres, abuelos sobre cómo debía ser el mundo para tener éxito económico, financiero y una solidez y estabilidad en ese sentido. Y te platicaba yo un poco, Luis, sobre... En Improve Company hemos descubierto y nos hemos enfocado a preguntarnos cuáles son esas habilidades que tenemos que desarrollar en la fuerza laboral, ¿no? Nosotros como individuos que queremos, pues, destacar, desde luego, y explotar nuestro potencial, que eso además, déjame decirte, emparenta mucho con los valores que como generación tenemos. Fíjate que platico mucho con los clientes que este cambio generacional de los valores que se tenían antes en la fuerza de trabajo, que tenían que ver con el tema del respeto, ¿no? La reputación, incluso el corner office, ¿no? Como esta idea de mi meta es un día llegar a ser ese intocable que le hablan de usted, que dicen el licenciado, ¿no? El licenciado, que se sienta ahí en la esquina, ¿no? Y que todos lo miran como un dios que levita. Sí. Y de repente cómo se ha ido transformando, y en temas generacionales, pues ya no tiene que ver tanto con eso. Sí. Ya la vida, el trabajo y la vida se empiezan a fundir como una parte de realización personal. Y también como generación, hoy estamos sintiendo que la autenticidad es un valor clave que debe de estar presente en todo lo que hacemos, ¿no? Como si poner un poco de nuestra esencia en nuestro trabajo fuera de los valores que más buscamos los millennials y desde luego los centennials también, que creo que una diferencia clave entre millennials y centennials es la conciencia ambiental. Correcto. Los centennials, yo doy clases en universidad y noto que los chavos, muchos se enfocan a hablar de la sustentabilidad, ¿no? Y les parece inaudito. Ayer platicábamos sobre esto que está pasando en Rusia y Ucrania, de lo fuerte que es pensar en que hay un tema de guerra en la actualidad, cuando estamos hablando de no acabarnos el planeta, ¿no? Y que la agenda hoy es cómo le hacemos para que el planeta nos dure algunos años y podamos pensar si quieren tener hijos, ¿no? Claro. Donde hay un mundo para que ellos puedan vivir. Claro. Y al mismo tiempo esté pasando algo como lo que está sucediendo actualmente, ¿no? En tema geopolítica. Entonces, para enfocar el tema a la pregunta central, ¿qué habilidades requerimos? Fíjate que hay un autor a mí que me gusta mucho que se llama Mary Neumayer. Él pues un estudioso norteamericano que habla sobre 5 habilidades, y me gusta cómo lo enfoca, porque él habla de 5 habilidades que debemos de tener las personas y deberíamos estar desarrollando hoy en día para enfrentar la incertidumbre del futuro, y sobre todo la robotización, que luego nos imaginamos como un poco de película, ¿no? Como de Volver al Futuro, ¿no? Sí. O de Yo Robot y este tipo de ideas, pero a ver... Ya estamos viendo a Tesla con su robot, ya estamos viendo el robot Sofía que salió hace algunos 3, 4 años. Los camiones autónomos de Tesla. Por ejemplo, ¿no? O sea, tantos inventos en temas de digitalización, automatización y robotización, donde ya esta idea de que hay un robot trabajando contigo, pues ya no suena tanto de ciencia ficción, ya suena de en cuanto sea asequible, porque ya es posible, pero en cuanto sea asequible al mayoreo, ¿no? Como un poco por volumen, seguramente estaremos coexistiendo, a lo mejor no con un robot tipo Robotina moviendo los bracitos así, pero sí con inteligencias artificiales, que yo escuchaba hace unos pocos años, el SAT invirtió no sé cuántos millones en automatizar y en un recorte de personal muy a discreción, pero de más de 3,000 personas, porque ya no era necesario, y tú sabes mucho de impuestos, tener tantos auditores y gente que checara de forma manual cosas que ya los sistemas hacen hoy. Entonces, la pregunta aquí, y creo que se abre la discusión en eso, ¿no? ¿Qué habilidades requerimos para que no nos corten el trabajo cuando llega una inteligencia artificial que muy seguramente hará las cosas mejor que tú, ¿no? Muy seguramente no se equivocará, no se enfermará, no pedirá vacaciones. No va a llegar de mal humor. No va a llegar de mal humor, no se va a comer el lunch del compañero en el refri, ¿verdad? No va a poner un post-it de ojalá lo hayas disfrutado. No se va a dormir, no se va a enamorar y ligar con la de almacén, ¿verdad? O sea, a ver, por poner estos ejemplos, no es como que va a haber toda estos errores, situaciones humanas que a veces más bien merman la productividad, y desde luego los espacios de trabajo van a preferir este tipo de sistemas y automatizaciones por tendencia misma y porque se va a abaratar desde luego conforme más se adopte la tecnología. Y aquí es, a ver, yo como una persona, digo, estoy a punto de cumplir 30 años, pero yo sí, una persona de 18, 20 años, ¿cómo le voy a hacer para tener un trabajo a los 30 años si hoy me estoy preocupando, decías tú, por aprender Excel, ¿no? Yo no creo que Excel en 10, 15 años sea la habilidad más demandada por parte de un humano, ¿no? Correcto, sí. ¿Tú qué piensas de esto, Luis? Mira, a mí considero, y porque me ha tocado ejemplos bien claros en lugares en los que he tenido que colaborar, ya sea como interno, externo. Una vez
Me ha tocado trabajar con una empresa, digo, no puedo decir el nombre, pero como externo. Ajá. Y justamente una de las partes en las que he topado más pared es con la parte de automatización de procesos. Porque justamente te empiezas a dar cuenta que existe dentro de la cadena una gran cantidad de personas. Por ejemplo, en este caso habían 5 personas en la cadena. Y muchos de los procesos, voy a hacer mucho énfasis en esta palabra, no generan valor. Wow. No generan valor, sino que solamente lo preservan. Entonces creo que tenemos que hacer mucho hincapié, como millennials y como centennials, en que en el momento en el que quieren automatizar tu chamba es porque no genera valor absoluto. O sea, es literal, recibir unos papeles, procesarlos, que son cosas que ya puede hacer cualquier aplicación normal, que te puede salir en rentas de $10 al mes, que todo se sube a la nube, que se pueden hacer firmas automatizadas, y te quitas un mensajero que llega tarde, te quitas una persona que redacta mal o que tiene una falta de ortografía. Exacto. Y dices, a ver, ok, están trabajando en ese proceso que es un proceso muy mecanizado y todo, pero ¿qué estás agregando de valor? O sea, cuando no agregas valor a las cosas, creo que es en el momento en el que tú estás a punto de perder tu chamba, o que necesariamente en el momento en el que lo empieces y te preservas así sin agregar valor, pues no va a funcionar, ¿no? ¿A qué es a lo que voy en generar valor? A que no por hacer esa chamba estás agregando más ventas, estás generando más cosas dentro de la empresa, sino que solamente estás ayudando de que pase una cosa A al punto B. Uh-huh. Por ejemplo, si lo extrapoláramos a un tema de la conducción de vehículos, ¿no? Uh-huh. Y por eso yo creo que el modelo de Tesla ha sido impresionante con el tema de los vehículos autónomos. Uh-huh. ¿Por qué es tan interesante y por qué ha funcionado tanto la autonomía de los vehículos? Pues porque el manejar un vehículo no genera ningún valor. Es literal llevar del punto A al punto B. Caray, es punto A al punto B. Claro. O sea, si tú lo extrapolas desde otra perspectiva, si tú llegas del punto A al punto B en cualquier otro negocio y no estás generando mayor cosa, o sea, por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Qué generaría valor en algo, no? Supongamos que si tú echaras, que si tú transportaras algo, no sé, voy a hacer una fumadota bien loca, ¿no? Pero por decir que tú agarraras y aventaras harina, leche y huevo a la cajuela de un Tesla en bruto, y que cuando llegara al punto B llegaran las galletas horneadas, tú dirías, ¡ah, cabrón! ¡Órale! O sea, en el paso A al paso B ya se logró una generación de valor. Pero, o sea, si tú mandas harina, huevo y leche en ese coche y llega al punto B siendo harina, huevo y leche, entonces, ¿de qué sirve tu chamba? No, y utilizando esta metáfora que me parece muy, muy bonita de imaginar, creo que también lo padre está en entender qué tipo de chef eres, ¿no? A fin de cuentas, porque digo, en este juego de ideas, si yo llevo la harina, leche y huevo y al llegar y hago galletas, no van, que no sean las mismas galletas o que tengan diferente sabor, las galletas que yo llegué a llevar, o sea, cuando yo llego a lo que saben, a las que tú llevas. Exacto. Y ahí está no solo el valor per se, sino el valor personalizado de diferenciación, ¿no? Sí. Que de repente creo que es justo ahí donde está el punto clave que nos puede dar un poco de luz y guía a los millennials y centennials, en dónde está ese valor que podemos agregar. Y a ver, no es para angustiarnos y decir, no, pues ¿para qué estoy aprendiendo Excel? Bueno, pues a lo mejor es una herramienta que te sirve. Claro. La realidad es que, y tampoco estoy diciendo que a ver cómo haces tu diseño de Excel, ¿no? Que le pongas colorito, tampoco estoy yéndome a algo así. Sí. Sino el punto es, ¿dónde está el valor que agregas y cómo lo puedes entender? Fíjate que Martin Meyer habla de 5 habilidades, él les llama meta skills. Nosotros en Improve Company nos dedicamos al tema de soft skills, que bueno, van desde luego emparentadas. Y él habla de estas habilidades que el framework que utiliza es cuáles son esas habilidades que a corto, mediano y quizás a largo plazo nos pueden seguir haciendo competitivos frente a robots e inteligencias artificiales muy desarrolladas. Él habla, por ejemplo, de la primera que a mí más me inspira, habla de la capacidad de crear desde el punto de vista de imaginar. Más bien, habla de soñar, ¿no? Él dice dreaming, en donde hablamos de soñar o imaginar. Y en ese sentido es cómo los humanos somos capaces de construir mundos, ¿no? A través de nuestra imaginación, de diseñar soluciones, ¿no? Que eso se junta mucho con la capacidad creativa, que de repente decimos, y yo escucho luego mucha gente, sobre todo cuando hablamos de improvisación teatral, me acuerdo que siempre el comentario más común que me dicen es, no, es que para eso debe ser muy creativo, yo no podría. Casi lo dicen en automático. Sí. Y yo creo, yo creo que la capacidad creativa es algo innato al ser humano como respirar. Simplemente, a ver, y no entraremos en un tema muy, muy profundo en el concepto educativo, pero sí, desde luego, creo que las instituciones educativas, pues digamos, cortan de tal manera, ¿no? Nos evangelizan, nos adoctrinan, de manera que
cortemos y sesguemos esa capacidad creativa a los rangos donde es deseable que nos comportemos y no nos salgamos de lo predecible. Sí. Y de repente va en contra de la fluidez misma de la creatividad y hay que despertarla de alguna manera. Totalmente. ¿No? Entonces yo creo que, por ejemplo, el tema de imaginar, pues es algo que difícilmente una inteligencia artificial será capaz, más allá de un algoritmo que cree combinaciones infinitas, si tú quieres. La realidad es que conectar los puntos de una manera genial para encontrar una solución, digamos, inesperada, extraordinaria a un problema dado, eso es algo que los humanos somos capaces, que le llamamos creatividad, pero si lo ponemos en un ámbito de negocio y de forma estructurada para eso que dices, generar valor, se llama innovación. Uh-huh. Y el concepto de innovación es una de las palabras que me parecen irónicas, ¿no? Esas bossy words que le llaman, que hoy usan en todos lados. Nada más rápido, te quiero contar, tú que estás en el tema de bancos, por ejemplo, y finanzas. No voy a decir el nombre, pero hace pocos meses fui a un banco y decía, el banco más innovador, ¿no? Y yo digo, ¿qué significa el banco más innovador? Ajá. Ya porque tienen sillas de colores y porque llegas y es como una esferita y giras, y porque pusieron unos acrílicos rojos o del color que tú te quieras imaginar, claro. Y porque tienen casi una alberca de pelotas. ¿Ya por eso es innovador? O sea, de repente creo que le llaman el Innovation Theater, ¿no? O sea, cómo de repente la forma le gana al fondo y todo el mundo se quiere colgar del hype de la innovación y la creatividad porque está de moda. Uh-huh. Y si dices que es innovador, ya entonces parece que estás a la vanguardia y no vas a hacer el caso de Blockbuster ni de Kodak, sino entonces ya vas a ser Google porque compraste unos muebles de colores. Exacto. A ver, no tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, yo creo que la innovación es una competencia que tiene que ver más con estructurar la creatividad de forma que yo encuentre más bien maneras nuevas de solucionar problemas que no están dados. Y lo que tú decías, cómo agrego valor de una forma diferenciada, eso es innovación. Cómo estructuro y me adapto al cambio. Correcto, sí, totalmente de acuerdo. Es una habilidad tremenda. Entonces, bueno, si igual para irte platicando un poco más sobre estas habilidades, soñar es una de ellas. Uh-huh. Habla también Mari Neumayer de la capacidad de sentir, que yo la conecto en negocios con la capacidad de empatizar, uh-huh. ¿no? Y otra vez, innovación en todas las metodologías que tú quieras. Hablemos de Design Thinking, Lean Startup, la mayoría, con el Customer Discovery, ¿no? O sea, cualquier método, incluso Treebox Solution, metodologías de innovación que se dedican concretamente como primer paso a conectar con el usuario. Sí. ¿No? El enfoque centrado en el usuario que le llaman, ¿no? El User-Centered Design. Sí. O sea, creo que yo, por ejemplo, ahí me gustaría, tal vez me va a ver como muy old school con ese tema, pero yo sí siento así como en mi necedad, digo, ya no estoy yo tan chévere, tengo 34 años, pero yo creo que algo que falta mucho, y esto ya lo hablo por talento propio que ha estado bajo mi supervisión, falta mucho escuchar. Y se deriva mucho el tema de que estemos muy preocupados ahorita por el User-Centered Design, que estemos muy preocupados por la empatía, por la conexión, porque no escuchamos. Cuando tú escuchas a una persona, o sea, que de verdad le dices, a ver, platícame más de ti, siempre casi te lo puedo asegurar que con la mayoría de la gente vas a encontrar un punto de conexión con ellos, porque va a haber algo que les gusta. Claro. Por eso toda la gente, o sea, parece como plática de abuelitos, pero por eso está el tema de que hay veces que vas a platicar del clima, porque el clima no es ajeno a ninguna persona, o sea, lo que sea un cavernícola, ¿no? Pero como creo que es muy importante lo que dices, ¿no? O sea, conectar siempre nos va a llevar a mejorar. Completamente. Sin duda. Completamente. Y precisamente el tema de empatizar y sentir, pues yo tampoco me imagino un robot a corto plazo empatizando, ¿no? Al final podrá emular conductas empáticas, que no es lo mismo que ser capaz de sentir y empatizar, tal como lo hace un ser humano, ¿no? Sí. Y entonces, esto para encuadrar, pues seguramente las habilidades como bien desarrollar nuestra capacidad de sentir y empatizar con nuestros usuarios o con nuestro entorno en general, pues nos hacen no solamente mejores profesionistas, sino mejores humanos. Uh-huh. Y creo que en el centro mismo, en el corazón, ahora sí que en el tuétano de Improve Company, pues está eso, ayudar a que los humanos florezcan. Y yo creo que el florecimiento humano tiene que ver con eso, con conectar, paradójicamente, ¿no? En un mundo cada vez más robotizado. ¿Qué es lo que nos hace ser competitivos? Pues ser más humanos. Claro. No querer competir con sazón a las patadas, ¿verdad? No voy a intentar ser más efectivo en un tema computarizado que una computadora, pero sí en algo que no compite la computadora, que es ser más humano. Mi habilidad de soñar, ¿no? Imaginar, mi habilidad de sentir. Uh-huh. Pero, por ejemplo, habla también Mari Neumayer de la habilidad de crear. Uh-huh. En un sentido de making, ¿no? De capacidad de
tomar elementos del entorno y con ellos diseñar, crear, construir. Y por ejemplo, hablando de valor diferenciado, y digo, ahorita me viene un poco a la mente, yo sé que tú tienes proyectos que del tema inmobiliario que nos platicabas hace un ratito, por ejemplo, en Tulum, ¿no? Y en algunas zonas de alto desarrollo en México. Y yo veo que un valor diferenciado que a mí me gusta mucho de lo que hacen ustedes en sus proyectos, pues es el valor estético del diseño, ¿no? Que a lo mejor, por más que una inteligencia artificial te hable de repente de cómo es que atribuye más ciertas proporciones áureas, qué sé yo, pues más el toque humano que comunica un buen diseño, pues es muy diferenciado, ¿no? Y por eso cuesta lo que cuesta, ¿no? Claro. Sí, o sea, creo que siempre va a haber un toque que ya va por debajo del pensamiento lineal, sino que ya es un poco más elevado, ya deja de ser un tema de que sea un trabajo como manual y ya se convierte en algo como muy cercano a arte. Sé que suena un poco petulante, pero a veces creo que el hecho de saber explotar de una manera interesante esas habilidades de las personas y convertirlas en un producto terminado que genere valor, ahí es donde está el pan, diría yo, ¿no? Entonces, creo que vale mucho la pena, o sea, como que hacer todo este dot connecting de los puntos y saber qué cosas las puedes elevar y mejorar, porque como en temas de diseño está cañón, o sea, una máquina difícilmente va a poder diseñar así de la manera en la que un humano que haya aprendido de temas de arte lo haga. Por ejemplo, otro tema, ¿no? Danza, ¿no? Claro. Danza, mi novia es mercadóloga, pero bueno, ella verdaderamente como que su mayor pasión en la vida y en lo que ella sí se desempeña profesionalmente es que sí es bailarina. Y yo le digo, a mí se me hace muy interesante porque sí sé que bajo la concepción tradicional de las personas, te digan, pues estás en la danza, te vas a morir de hambre y demás. Y bueno, prudentemente, bueno, tiene la parte de merca, pero también es bailarina. Y es muy interesante ver cómo en la actualidad hay muchas personas que se han sabido reinventar con sus skills. Claro. Y los han sabido vender. No sé, por ejemplo, a mí me toca mucho ver ahorita estos temas de que hay nuevas clases muy interesantes. O sea, a mí me platicaba, yo luego la agarro de cotorreo, ¿no? Pero, por ejemplo, hicieron una clase en la cual interconectan el tema del ballet con un tema de fitness. Y se el bar, ¿no? El bar. Yo le decía barré, ¿no? Pero el es barré. bar porque es francés, ¿no? Exactamente. El bar. Exacto. Bueno, yo le digo que se me antoja el nombre de bar para abrir una cantina especializada para atender mujeres. Pero está muy interesante cómo hacen una intersección. Para mí eso sí se me hace innovación. Sí. Haces una intersección entre algo que está visto como artístico, que te vas a morir de hambre, etcétera, y lo vuelves en algo que genera valor a la sociedad. Completamente. Y en ese momento haces otro es un eureka, ¿no? Es la innovación que le llamamos, innovación disruptiva, cuando precisamente no es que ataque un mismo mercado ni que incremente los skills de un producto, sino que completamente disrumpe en el sentido de que crea un nuevo mercado a través de un nuevo producto. Correcto. ¿No? En esta intersección. Hablando de intersecciones, fíjate, es un tema que a mí me fascina. Tú sabes, ¿no? Yo soy apasionado del tema de la creatividad. Creo que en las esferas en las que me desenvuelvo tengo la alegría y el placer de utilizar la creatividad como mi materia prima, ya sea en el tema de poesía, ya sea en el tema de improvisación teatral y desde luego en Improv Company, pues la creatividad es el pan de cada día, ¿no? Entonces, te digo esto porque hablando de Connecting the Dots y de esta intersección, pues creo que ya está un elemento de potencial genial que podemos aprovechar como seres humanos, que a corto plazo no va a poder emular un robot a fin de cuentas, ¿no? Hará algoritmos de mezcla, pero al final el eureka realmente lo pondrá el humano y el mercado que lo acepte o no. Correcto. Hablando de esto, fíjate que Mari Neumayer tiene un concepto que se llama curva robótica. Te quiero hablar de esto. A mí me parece un eureka genial y cada que lo veo, no sé si soy muy entusiasta, porque sí lo soy, pero a mí me parece tremendo de entender en una forma profunda, porque nos puede dar luz hacia dónde dirigir algunos esfuerzos. Ahí te va. La curva robótica, dice Mari Neumayer, es literal como una diagonal, ¿no? En donde está el valor del trabajo que va cada vez en decremento, y esto tiene que ver hasta con algo filosófico, que es la entropía. La entropía alude a que todo pierde valor conforme el tiempo pasa, ¿no? Incluso nosotros tendemos a nuestra muerte cada instante de nuestra vida, ¿no? Es algo filosófico incluso, ¿no? Sí. O sea, la entropía es todo tiende a su propio deterioro, ¿no? Todo tiende a caer, ¿no? Diría Tiger, todo lo que sube tiene que bajar, ¿verdad? Sí, un poco claro, por ahí. Totalmente. Entonces, Mari Neumayer habla de la curva robótica,
que todo valor tiene toda creación, producto, innovación, tiene un valor por sí mismo artístico en el momento en el que es creado, ¿no? Como el valor máximo está en el momento en que es inventado. Cualquier ejemplo te puedo poner, los hermanos Wright, ¿no? Al patentar, digamos, desarrollar y perfeccionar la forma de volar mediante un mecanismo, es un invento puro, original, ¿no? O como decías tú, OG, ahí está el invento, y entonces tiene un valor tremendo. ¿Qué pasa? Conforme el tiempo pasa, y por eso lo decía hace rato, que tiende a perder su valor, por ejemplo, la automatización, la robotización, y va a ser asequible eventualmente, por esta misma regla. Conforme el tiempo pasa, se estandariza. Cuando se estandariza, se puede replicar, y ya no requieres la inventiva y genialidad del creador, sino ahora solamente una estandarización para poder desarrollar, ejemplo, un avión, ¿no? Sí, quizá muy rudimentario si tú quieres, pero ya se puede producir. Sin que yo lo haya inventado, si me das el manual, puedo generarlo como artesano. Claro, ¿no? claro. Luego entonces el artesano requiere ciertas habilidades, ciertas capacidades, pero luego, conforme se populariza, esa capacidad artística del artesano se puede volver una producción en serie que es contratable, que es replicable, aún sin talento. Sí. ¿No? Sí. Por ejemplo, a lo mejor diseñas una máquina que es capaz de diseñar las alas, y en lugar de que un artesano sepa las proporciones perfectas para que esto vuele, pues a lo mejor tienes un operador que mueve una palanca y hace que esa cosa corte correctamente y la máquina funcione. ¿Me va siguiendo? Justo, ¿no? La idea es, nacemos desde el inventor, que tiene como todo el concepto y la creación para bajar esto a la realidad, luego el artesano, que requiere ciertas habilidades, cierta capacidad para replicarlo, luego un operador que solamente hace procesos de interacción mecánica para que algo suceda, y por último llegamos al punto de la robotización, donde ya ni hace falta un humano. Correcto. Donde podemos hacer esa producción de forma sistemática y a volumen. Sí. Aquí hay un concepto, digo, más allá de lo interesante que es esta curva robótica, que ya nos empieza a soltar algunas guías de el valor máximo de algo está en la capacidad creativa, ¿no? Y entonces ahí decimos, órale, pues entonces el arte sí es valioso, porque pues no es replicable ni por el artesano ni por todo lo demás, y va a ser difícil que haya una curva robótica en este tipo de artes creativas o de propiamente como de arte desde el punto de vista tradicional, ¿no? La pintura, escultura, danza, teatro incluso, ¿no? Todo esto. Ahora, concretamente, Luis, la idea que me gustaría traer aquí contigo y que me digas qué piensas es, dice Mary Neumayer, cada punto de brinco en esta curva, el valor se va perdiendo por naturaleza de la entropía. Pero en cada brinco hay un puente que se puede convertir en una oportunidad de negocio. Claro. There's a chance for profit, dice él, ¿no? Totalmente. Y eso es tremendo porque cuando el creador brinca al artesano, ¿no? Se convierte en ese brinco, pues es la estandarización. Cuando brincas del artesano al operador, es un proceso ya de sistematización, y en el siguiente es de robotización. Claro. Y por ejemplo, lo que dijiste tú ahorita del bar, por poner ese ejemplo. El que lo creó, genio, ¿no? Y el CrossFit, genio. Sí. Y el ciclo. El ciclo, no genio. Manches. A mí, por ejemplo, la verdad, digo, perdón que haga una breve intervención, pero me parece muy interesante de que mucha gente va al ciclo y se vuelve ya de la tribu de ciclo y bla, 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 y parece la secta de ciclo, pero es muy interesante, o sea, cuando empiezas a desdoblar las variables de las cuales, más bien por las cuales yo considero que es un negocio genial, es que dices, a ver, ¿cuál es un factor que tenemos en común la mayoría de las personas? Yo siento que no a todo el mundo le encanta ir al gym. O sea, como que todo el mundo es, vamos al gym, vamos mejor por unas chelas, vamos al antro, vamos a alguna otra cosa, pero no quieres, o sea, como que hay mucha reticencia para ir al gimnasio. Entonces, a ver, te voy a poner el mood, te voy a poner un set que no sientas que es el gym. Claro. Te voy a venir a que te sientes aquí como en el antro. Y te voy a poner las playlists. Y, no, y vamos a estar en los 90s. Y hoy David Guetta. Y hoy Tiesto. Y no sé, a lo mejor ya me estoy yendo a ejemplos muy rucos. Y ya hoy iba a ser Maluma, J Balvin. O Bad Bunny, ¿no? Bad Bunny. A lo mejor alguna cosa así. Entonces, ya de entrada, el gancho para ir al gimnasio, a la actividad saludable, ya está volviendo otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, y en el momento en el que es así como cuando a tu perro le quieres dar una medicina y se lo das en la salchicha, ¿no? Le metes la pastilla en la salchicha. Exactamente, ¿no? A mí se me hace un corte
es extremadamente genial, ¿no? Entonces sí creo que me llama mucho la atención lo que es que cuando va dando esos pequeños saltos, hay unas oportunidades claro, impresionantes. O sea, sí. yo sí me considero esas personas que está siempre bien alocada, siempre, o sea, yo sí soy de los que van a la calle y dice, a ver, voy pasando, porque, oye, aquí, había un negocio, ya quebró, ¿qué onda? Así, como que estoy muy, y de repente ponen algo nuevo y así, como que siento que va a quebrar esta cosa, como que no le veo como un gran valor y vas viendo que hay otro negocio parecido. Antes de profeta, ¿no? Y caminando por las calles. En la calle, ¿no? Y es así, y de repente llegas a un lugar. Me pasaba justo ayer, ¿no? Que salía a caminar a la calle y veía un restaurante y decía, a ver, ya venimos a comer a este restaurante y ya opiné que es así, asado y está llenísimo. Pero dices, ¿cómo es que este restaurante que es aparentemente muy tradicional está tan lleno y los otros no? Y ya empiezas a analizar como muchas de las cosas, la decoración, cuál es como la propuesta de valor que ellos están teniendo y al momento de que vas viendo otro restaurante que se quedó sin innovar por completo y sin escuchar a su público meta, claro, lo perdió, absolutamente. que por ejemplo, a ver, no hay publicidad acá de nada, ¿verdad? Al menos al momento, no hay patrocinio, pero me hiciste pensar mucho en este restaurante que tuvo un hype hace unos meses y que sigue ahorita hasta arriba, el tema de Carajillo, ¿no? Ah, sí. Con esta innovación de la hamburguesa que levantan y va el queso, o el pastel también, ¿no? Que levantan y cae todo el chocolate. De Carajillo, sí. Justo, entonces me parece muy curioso porque eso es innovación. Otra vez, volviendo al ejemplo del banco, innovación no es ponte las sillas de Google, pon un tubo para que la gente se baje como niño chiquito, dales Max, eso no es innovación. No, innovación es connecting the dots, encuentra un punto que realmente haga en la mezcla, se vuelva genial y atraiga esto, ¿no? Logre este impacto eureka, el impacto wow en los consumidores, tal como el caso de Carajillo, ¿no? Algo tan simple como que no es inventar el hilo negro, ¿no? Pero es poner un concepto como de fondue, ¿no? Como de bañar algo sobre algo que normalmente no lo vivimos así, pum, cae, ¿no? Que me imagino que habrá sido así el mismo impacto hace seguro algunos bastantes años con la pizza deep dish, ¿no? Seguramente sí. es innovación en la alimentación donde generas un cambio en la estructura de algo y se vuelve un hit. Bueno, no te vayas tan lejos. Pensemos en cosas de innovación muy tonta. Y además, a mí me gusta también hasta los ejemplos más callejeros, ¿no? La torta de los chilaquiles. Es una genialidad. ¿Qué onda con eso? O sea, la torta de los chilaquiles. No sé, por ejemplo, ahorita está un negocio que está pero así ardiendo de que está en todas las tendencias de los lugares que quieren ir los chilangos. Que son esquites, pero en lugar de hacer los esquites tradicionales, ya agarraron y armaron como la taquería con los esquites, ¿no? Entonces, órale. Y te pones a pensar y dices, a ver, tenemos esquites, tenemos taquerías, júntalo algo que es interesante. O sea, y hay veces que, o no sé, me ponía a ver la otra vez había un documental de Netflix de como puros antojitos mexicanos, de cochinadas y todo eso, y ves que literal en una unidad habitacional de Catepec, alguien se alocó y creo que empezó a hacer unos esquites preparados, o unos dorilocos preparados, y que ese es verdaderamente el furor de la cuadra. Sí. Y que muy a pesar como de como de las perspectivas de género y todo eso, o sea, que lo atiende una persona transexual, que sería como en contra de toda la sociedad machista mexicana y todo. O sea, cómo verdaderamente la innovación de este producto hace que se pueda incorporar incluso hasta la cultura de estas personas. Está tremendo, sí. Y la abracen. O sea, sí, es impresionante cómo la innovación puede romper con con muchas cosas, ¿no? Y que no se limita al producto, como bien dices. Exactamente. Que ponías el ejemplo con el caso de Ciclo, pero yo creo que todo este tipo de tribus actuales, que el indoor cycling, ¿no? Que es justo como ese mismo concepto. El tema del bar, que también tiene un concepto de comunidad, y que lo retomo con lo que te platicaba al inicio. Los valores que los centennials y millennials buscamos, pues tiene que ver con el valor de la comunidad, ¿no? La identidad, el reconocimiento identitario, pero no solamente, ya no me quiero poner muy psicológico, pero no personal, sino en la otredad, ¿no? Sí. Puedo yo desenvolverme de forma auténtica con el reconocimiento y la plenitud de que los demás son conscientes de ello y me refuerzan mi capacidad de expresarme tal y como soy. Y entonces, en ese sentido,
creo que también el valor de la comunidad es algo que las empresas, conceptos, productos de innovación o servicios han sabido aprovechar y los que no lo entienden se están quedando atrás. Porque el concepto de comunidad también es tremendo y tiene un valor gigante, ¿no? Y lo vemos, el caso tangible en Ciclo. También pienso, por ejemplo, en estas otras, hablando de ejemplos de invenciones que suenan de repente muy New Age, pero que tienen un éxito tremendo. Bikram Yoga, ¿no? Este tema de yoga más calor, ¿no? Sí, yoga y sauna. Como ¡pum! Magia, ¿no? Es justo como antro, bicis, ciclo. Sí, ¿no? Y así como, pum, pon los ingredientes. Hablando de lo que... Y fíjate, a ver si no está muy jalada mi intersección acá. Pero tú decías, el camión que lleva del punto A al punto B, leche, harina, huevo, y llega como leche, harina, huevo. Aquí está el valor agregado. Sí. Meto yo bicicletas, antro, y al llegar al punto B, pum, ciclo. Valor agregado, comunidad, identidad, valores, ¿no? Y muy reconocible en la diferenciación de que no es súbete al spinning, ¿no? Es otra cosa. Entonces, creo que ahí está tremendo. Y bueno, tienes un ejemplo. Ahorita me puse a pensar como del punto A al punto B, pero con una diferencia en positivo. Ajá. Hay un modelo de negocio que cuando yo lo vi dije, no manches, estos cuates están cañones. O sea, es algo muy simple, pero está increíble. O sea, y era un autobús que, según yo, sigue existiendo. Es un autobús en el que era el party bus. Entonces te subías con tu grupo de amigos y pues básicamente te están llevando del punto A al punto B. ¿Con qué diferencia? Que cuando llegas ya llegas alcoholizado y te dejan en un antro o donde sea, pero ya hubo una evolución en el proceso. O sea, no nada más te movieron. Entonces te empedaste en el camino también. Sí, exactamente. Entonces dices, bueno, creo que es parte de... O sea, a lo mejor son ejemplos muy burdos, pero sí me gustaría que el público que nos está escuchando como que piense que a veces muchos de los procesos empresariales o de los negocios es de llegar del punto A al punto B. Pero cuando llegas al punto B... ¿Cómo llegas al punto B, no? O sea, ¿con qué valor agregado? ¿Qué sumaste en ese proceso tú? Sí. Creo que eso que dices para el público, creo que estaría bueno, justo como ejercicio de repente profesional. ¿Qué estás sumando tú en tu proceso? Y también preguntarte, en ese camioncito de la punto A al punto B, no está mal que haya un proceso, sino que cómo puedes tú sumar, digamos, algo que viene de otro universo para agregar valor. Y no tienes que irte lejos a ponerte a imaginar cosas fuera, ¿no? Como decir, indoor cycling, lo que quieras. Sino, por ejemplo, tú dentro de tus pasiones, ¿qué tienes que traer a la mesa que pueda sumar a tu valor? Incluso como esta aportación de la autenticidad. Entonces, bueno, creo que es un tema fascinante, Luis. Sí. Esto sobre todo de la curva robótica, que creo que fue como el encuadre que nos llevó a esta conversación, de cómo siempre hay una oportunidad de crecimiento y negocio en cada brinco, ya sea en la estandarización, ya sea en el diseño de un sistema. Digo, como completando el ejemplo, si vamos luego de la capacidad de talento del artesano a un operador, pues ahí está la digitalización o en todo caso la sistematización, que podemos verla de crear un RP, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero prescindir de determinado número de personas que hacen un trabajo de oficina, pues a lo mejor diseño un desarrollo, ¿no? Para algún sistema. Y ahí está otra vez una oportunidad de vender a volumen y hacer algo escalable tu producto, ¿no? Y bueno, es un tema fascinante, Luis. Oye, pues nos vamos acercando al fin de la conversación del día de hoy contigo, que creo que ha sido bastante rica. He disfrutado mucho pues estos momentos. ¿Qué te parece si pasamos a la última sección que tenemos aquí en Improvers? Adelante. Es una sorpresa que tenemos para nuestros invitados porque, como bien decías hace un ratito que platicábamos antes de grabar, me decías que te gusta mucho el nombre de Improv Company. Porque hace alusión a improv, ¿no? Sí, a mí me encanta. He llegado, digo, para los que no están tan familiarizados con la improvisación teatral, creo que de los momentos que más he disfrutado pues salir a un como lugar público es a las guerras o batallas de improvisación. Qué bien me le pasó, es increíble todo lo que sale de ahí, la verdad. Y hablando con lo que decíamos un ratito, pues seguramente lo que maravilla cuando veo una improvisación, pues es este valor propio de la creatividad del humano, que hablamos del valor máximo posible en la curva robótica, la originalidad de construir a partir de elementos que no están dados de manera ordenada quizás, y crear y construir, ¿no? Entonces, otra vez, meta skills aplicadas, pues es la improvisación, ¿no? Hablemos ya sea de un rapero en la calle, ¿no? MC Dinero lo mencionamos al inicio, mira, todo se conecta. Pero hablemos también incluso de una improvisación ya más a lo mejor escénica en un espectáculo, ¿no? O todo tipo de improvisación. A fin de cuentas, el elemento latente en esto es
pues la capacidad de construir a partir de elementos no dados, poniendo parte de tus habilidades humanas para eso, y eso conecta con el espectador. Claro. Yo lo veo cuando hago improvisación. Si algo la gente luego veo que le encanta conectar, y a mí también me entrego en ese momento a la improvisación, es ese momento mágico donde algo que nadie entiende sucede, pero que es genial y conecta entre humanos. Sí, sí. Es una locura. ¿Qué te parece si hacemos estos jueguitos? Tengo un par de juegos de retos para ti que vienen de la improvisación. Vamos a ponerte uno que a mí me gusta mucho, y sobre todo cuando hablamos de habilidades humanas, y aquí quiero retomar el tema. Sí. Creo que una habilidad, además de la innovación que ya mencionamos, de la creatividad, de la incertidumbre, de la empatía que tenemos que desarrollar, también me gustaría hablar de la resiliencia, que creo que poniendo como fecha cero, pensar en marzo del 2020, ¿no? La palabra que más nos resumbaba como necesidad es la resiliencia de cara a un mundo pues entrando en una pandemia que no sabíamos qué iba a pasar y pues a la fecha no tenemos tanta claridad. Quizá ya le hemos encontrado forma, pero la realidad es que la resiliencia, entendida como nuestra capacidad como humanos de enfrentar la incertidumbre, enfrentar además con humildad, una certeza que a mí me parece hasta poética, de que es pura necedad eso del control, ¿no? Es puro ego creer que yo puedo controlar, ¿no? La realidad es que yo puedo planear, está chido, y es importantísimo planear, ¿no? Y seguramente en temas de finanzas lo hablarás mucho, de la importancia de planear. Y seguramente, miras, también hablarás de el riesgo. Totalmente. ¿No? El riesgo yo creo que es una máxima. Lo tienes que tener, es una de las variables más importantes, y yo creo que por ética, siempre en todos los temas de inversiones, siempre, o sea, eso es como un tip para cualquier persona que sea como neófita en inversiones. Sí. Siempre pregunten. Va a ser incómodo, pero es que ni modo, hay momentos incómodos en la vida y es mucho mejor la incomodidad al principio que la incomodidad al final. ¿Qué es lo peor que puede pasar con esto? Puedo perder todo mi dinero, puedo perder toda mi salud. O sea, siempre seamos preguntones incómodos. Creo que nos tenemos que acostumbrar a hacer preguntas incómodas y sentirnos a lo mejor no tan invadidos si nos las hacen, nos sentimos más cómodos, ¿no? Claro. O sea, es que siento que a veces por un tema de cuidarnos con algodoncitos, como que no queremos entrar a esos mundos de preguntas de incertidumbre. Yo digo que es mejor hacerlas, la verdad. Completamente, Luis. Yo también creo que el tema de la incomodidad es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, tanto como el que pregunta como el que recibe la pregunta. Y en ese sentido, fíjate que en la improvisación mucho se habla de sortear la incertidumbre con comodidad, aceptar que lo único certero es esa incertidumbre. Entonces vamos a ponernos en este terreno de lo incierto, en este terreno de la incomodidad, ¿verdad? Y hacer algo nuevo y responder desde un punto de vista de resiliencia. Vamos a hacer un jueguito que se llama La Mejor Noticia del Mundo, o al menos así le llamo yo, La Mejor Noticia del Mundo. Yo te voy a dar, Luis, a ti una muy mala noticia, ¿ok? Te voy a decir una mala noticia, que a todas luces para todas personas serían malas noticias. Y tú me vas a decir por qué eso es una gran noticia. ¿Va? No tienes alternativa más que contestarme. Incluso te lo recomiendo, desde la corporalidad, desde el sentir. No lo hagas tan racional. Conecta con que esto es algo bueno para ti y respóndeme por qué. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Venga. Música de juego para que esto nos conecte. ¿Estás listo, Luis? Listo. Luis, te tengo una muy mala noticia. Fíjate que tu coche que tanto te gusta, yo sé que eres muy fan de los Mini Coopers, pues ayer lo choqué y justo vi el seguro y vi que no estaba asegurado, se venció un día antes y no tengo dinero, Luis. Oye, pues mira, la verdad qué buena onda, porque ¿qué crees? Que antier estaba decidiendo regresar a los triatlones. Y fíjate que una de las partes de los entrenamientos que me dijeron que iba a ser muy bueno es que me fuera en bicicleta a mi trabajo. Pero no te preocupes, seguramente el triatlón va a ser de aquí como a noviembre. Tengo planeado hacer el de Sherja. Entonces, no pasa nada. Si no tienes dinero ahorita para pagarme, pues a lo mejor para noviembre sí tienes. Que ven, hayan unas conferencias o algo así. Mientras te parece bien, si me voy en bicicleta al trabajo y pues ya si en algún momento me siento muy cansado, pues ya me pichas un Uber, ¿no? De regreso a mi casa. ¿Te late? Me parece muy bien. Gracias por esa tolerancia, Luis. No, pues gracias a ti por chocar mi coche. Oye, te tengo otra mala noticia. A ver. Híjole, fíjate que leí ayer que en México, por un tema político,
se acaba de prohibir, de hecho es un delito, hacer inversiones. ¿Poco? Sí, ya es un delito, ya no se puede uno dedicar al tema de inversiones, ya no. Pues yo creo que es una fantástica idea, porque de entrada la gente va a tener como a lo mejor, o sea, si ya no pueden invertir, van a tener como más libertad de poder utilizar su dinero, ¿no? Entonces, si a lo mejor había gente que de repente decía, no, es que yo tengo mucho dinero invertido, bla, 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 entonces a lo mejor ya van a poder gastar más. Y no sé, puede ser un experimento social positivo, que a lo mejor si en lugar de que dejan de invertir, empiezan a vivir la vida loca a la YOLO y a lo mejor les va muy bien también, ¿no? No lo sabemos, pero yo no lo veo tampoco tan mal. Órale. Oye, ¿y a qué te vas a dedicar si ya no se puede invertir? Mira, afortunadamente siempre he diversificado las cosas a las que me dedico. Entonces, puedo seguir dando conferencias, ya sé hacer pan, tengo una panadería también, entonces pues, puedo hacer pan, no me parece tan mala idea. ¿Cómo ves? Oye, pues maravilloso, Luis. Gracias por entrarle a esta pequeña dinámica de improvisación. Espero que la hayas disfrutado. Estuvo buena. Con esta tensión que vivimos por unos segundos. La segunda estuvo más manchada. Pero... Estuvo más manchada, ¿verdad? Más difícil de responder. Oye, ahora pues un poco en agradecimiento a que participaste en ese momentito de improvisación. Te invito a que me pongas un reto, ¿va? Un poquito también, pues, para que esto sea equitativo y el único incómodo no seas tú. Vamos a ponernos un retito. ¿Qué te parece si me dices 2 palabras que tú estés seguro que no tienen nada que ver una con otra? Que tú me digas, a ver, esta palabra no está nada relacionada con esta otra. Y yo te voy a responder, te voy a demostrar incluso, que para mí son sinónimos. Que cuando yo pienso en la una, pienso en la otra de una manera directa. Ok. Dame una palabra y luego dame otra que no tenga nada que ver. Arrachera. Arrachera. Apio. Arrachera y apio son las 2 palabras. Sí. Mira, fíjate que es algo bien mágico porque cuando pongo este reto la gente siempre me intenta decir 2 palabras que no tengan nada que ver, pero para mí son sinónimos. Fíjate que yo siempre que pienso en la palabra arrachera, pienso como en ranchera, porque suena como muy similar el sonido, pero cuando pienso en ranchera, pienso en música, que me hace pensar en José Alfredo, que me hace pensar en Alfredo, que es el vigilante de este edificio. Cuando pienso en vigilante, pienso en vigilia, que me hace pensar también en ayuno, pienso que si hay uno, pues hay 2, pero si hay 2, puede haber muchos, y si hay muchos, pues quizás no somos muchos, pero somos machos, así dicen, pero eso me hace pensar en machismo y que se acerque el día de la conmemoración de la mujer, y la mujer me hace pensar en estos dichos anteriores, anticuados, de que el ser más bello y el pétalo de una rosa, y rosa me recuerda a una tía, pero también me recuerda al pan, y el pan me recuerda a Costra, que me recuerda a ti, a tu panadería, y tú me recuerdas un scooter que dejaste una vez en una cajuela, ¿sí? Y una cajuela me recuerda que la mía ahorita está dañada, y dañada me recuerda como a damage, que es una palabra en inglés, y el inglés me recuerda a Boris Johnson, que tuvo COVID hace mucho tiempo y que lo estaban ahí medio juzgando, porque estuvo en una fiesta que estaba prohibida durante la cuarentena, pero la cuarentena me hace pensar en 40, que me hace pensar en Alibaba, y me hace pensar en precisamente plataformas como Bitso, que hemos estado hablando de algunas oportunidades, GBM, Bitso y algunas más, que me hace pensar en Bitcoin, y Bitcoin me hace pensar en Bit me hace pensar en música, pero también me hace pensar en computadoras y en números binarios me hace pensar en géneros no fluido me hace pensar en sólido me hace pensar en hielo me hace pensar en hieloco, y loco me hace pensar en la peda me hace pensar en una michelada. ¿Y sabes qué le ponen las micheladas luego? Apio. Hay gente que le pone apio a la michelada. Entonces yo cuando pienso en arrachera, siempre pienso en apio. Estuvo buenísimo. Muchas gracias. Me encantó. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por poner este reto. Ese es un pequeño juego de improvisación, pues, que ayuda a lanzarse al vacío. Me gustaría compartir, siempre que tengo la oportunidad, compartir con personas, con amigos y sobre todo pues con la audiencia en este momento, pues algunas ideas de la improvisación, ¿no? En este caso, la primera que hicimos pues tiene que ver con resiliencia, con la capacidad de conectar de repente pues con la incertidumbre y aceptarla, ¿no? Yo a veces este ejercicio lo pongo con clientes y les digo, ¿qué hubiera pasado si el día que se declara la pandemia nos dicen, ¿qué crees? Ya no puedes trabajar con el 100% de tus colaboradores, tu capacidad productiva instalada que desarrollaste el año pasado ya no se va a ocupar, todo lo que has invertido en proyectos ya no se va a hacer, te cancelaron determinados pedidos. ¿Qué pasa si yo te hubiera dicho esas noticias y tú hubieras jugado la mejor noticia del mundo? ¿No te hubieras paralizado menos tiempo? ¿No hubieras capitalizado la pandemia o el escenario pandémico de una manera más eficaz? Claro. ¿No te hubieras ahorrado varios corajes, varias angustias? Totalmente. Entonces, no se trata de que digamos como dijiste jugando, ¿no? Gracias por chocar mi coche.
Pero creo que donde sí recae aquí el aprendizaje es utilizar ese músculo que nos hace capaces de capitalizar la incertidumbre y entender el riesgo como un regalo, como una posibilidad de estar listos y a la expectativa, ¿no? Como a salto de mata, en el momento en que sea necesario responder de forma efectiva. Sí. Y la improvisación nos ayuda a desarrollar eso. Sí. Y este jueguito ahorita que tuve el gusto de compartir contigo, pues a mí me conecta mucho con confiar en lanzarse al vacío. Es un juego que los improvisadores utilizamos para soltar el inconsciente, que a veces nos está bloqueando, decía al inicio, ¿no? El tema de educativo de que nos cercena la creatividad. Es un poco eso, ¿no? Volver a romper esas riberas de la creatividad que nos dicen, no, es que se puede ser creativo siempre y cuando estés en esta cajita. Pero espérate, si yo juego a decir, ¿por qué vas a pensar que me hace pensar? No tengo tiempo de filtrar lo que pienso. Mi creatividad tiene que fluir y mi cerebro le estoy demandando que se conecte directamente con mi corteza frontal y me ponga a hablar. Y esa capacidad, pues, nos va, uno, dotando de confianza a la creatividad, de usarla y de usar ese músculo creativo. Y dos, pues nos conecta con una velocidad de pensamiento, de respuesta y sobre todo de encontrar ese connecting the dots del que hablamos de una forma mucho más rápida y efectiva. Entonces, son el tipo de bondades que yo veo luego en la improvisación que a mí me parecen geniales. Y de hecho, la entrevista no es para mí, ¿verdad? Pero sí te quiero contar que rápidamente uno de los motivos de la fundación de Improv Company tiene que ver con esa inspiración que yo tuve al conocer a la impro y este tipo de cosas y decir, para mí era algo obvio y evidente, decir, es que la improvisación tiene un valor tremendo que nos puede ayudar a desarrollar habilidades que utilizamos en nuestro mundo laboral, en nuestro mundo personal, en nuestras relaciones personales. Claro. Y nos puede ayudar a desarrollar estas capacidades. Entonces yo dije, oye, esto tiene que ser traído a otros entornos. Sí. Por ejemplo, el corporativo, sí. ¿no? Por ejemplo, el personal, desarrollarnos. Entonces, bueno, eso era un poquito de lo que quería comentar sobre improvisación. Sí, Espero que lo hayas disfrutado. No, mucho. Yo creo que los presidentes podrían aprender mucho de la improvisación. Seguramente que sí, y más en estos tiempos, sí. En temas de resiliencia y solución de conflictos. Oye, Luis, y bueno, ahora sí, para concluir el día de hoy, la sesión que grabamos y que va sobre esta gran pregunta, ¿qué son las habilidades que tenemos que desarrollar el día de hoy para enfrentar el mañana? Si nos tuvieras que decir no sé, menos de 5 habilidades, así en concreto, de 3 a 5 habilidades quizás, si quieres quedarte con 3 está perfecto. Uh-huh. ¿Cuáles son esas habilidades desde el punto de vista de un experto en finanzas que los centennials y millennials tendríamos que estar enfocándonos a desarrollar para enfrentar ese mañana? Ok, yo creo que la más importante que les decía era, creo que es research. O sea, una es bien importante, research. ¿Por qué es importante el research? Porque vivimos en una sociedad que tiene ya demasiado acceso a la información. Entonces, dentro de las habilidades de research, creo que tienes que aprender a poder cortar algunas cosas que te vayan a funcionar. No te comas toda la basura, porque hay basura, sí. Hay basura. Entonces, tienes que aprender a hacer como el handpicking de cosas que te vayan a funcionar. Y eso yo lo considero research. Siento que ahorita, si crees que la escuela te va a dar todo lo que necesitas, estás en un verdadero error. Y YouTube para mí es uno de mis mejores amigos, de mis mejores aliados. Es como mi maestría no oficial, junto con muchos otros mentores que he tenido, ¿no? Pero sí. De entrada creo que el research es muy importante. O sea, interésense por algo genuinamente que no tenga nada que ver con su carrera y desarrollen un poco de habilidades de eso, ¿no? Yo diría que otra es definitivamente escuchar. Escuchar, ok. Escuchar, ¿por qué? Porque no necesariamente todas las personas lo saben hacer tan bien. ¿Por qué, por ejemplo, Alexa o Siri son tan interesantes? Porque te escuchan. Y gracias a que te escuchan, pueden hacer el performance de las cosas que tú estás diciendo. Aprende a escuchar a la gente. No sabemos ni siquiera si Alexa sea una espía rusa o no sabemos qué diablos claro. pase, pero ¿por qué diablos? O sea, la habilidad de una máquina en la actualidad es escuchar. O sea, seguramente tú puedes escuchar muchísimo más y conectar muchísimo más que una máquina. Claro. O sea, a ver, si Alexa te dice, más bien si tú le dices a Alexa, prende las luces, ¿no? Pues, oye, tú deberías de generar más valor que Alexa y prender las luces y sonreír o bailar mientras lo haces o claro. algo más interesante, ¿no? Claro. Entonces, creo que la escucha siempre es como muy importante. Y otra cosa que creo yo que es también bien importante es a veces aprender a ignorar el ruido. Vivimos en una sociedad muy ruidosa. Entonces, si tú ya sabes hacer research, si tú ya sabes escuchar, tienes que aprender
a deflectar a veces el ruido. Uh-huh. Hay muchas veces que nos confundimos. Yo platico a veces en conferencias, creo que vivimos en una economía muy zombie. Uh-huh. Y por zombie, pues cómo actúan los zombies, ¿no? Generalmente van caminando así, y de repente, no sé, vean cualquier serie de zombies o cualquier película de zombies, y a unos zombies les aventan una lata o escuchan un ruido del otro lado, y toda la horda que venía caminando de este lado se voltea. Al bulto. Eso pasa en nuestra sociedad y es terrible. O sea, la capacidad de poder discernir dentro de todo el ruido mediático que vivimos es impresionante. La verdad es que a mí hay veces que yo salgo a la calle, sí me informo, sí leo las noticias, pero yo tengo fuentes muy curadas de información y hay muchas veces que muchas noticias son pura paja. Claro. Son pura paja. Y con la intención de ser paja, ¿no? Sí. O sea, no te quiero interrumpir, pero pienso mucho en las cortinas de humo que vivimos todo el día, todos los días más bien. Sí. Que per se la estrategia es esa, desviar la atención, que es una metáfora tremenda la que dices, es lanzar la lata a la otra esquina para que no vean lo que estás haciendo, ¿no? Exactamente. Todo el tiempo. Exactamente. Y eso nos van a hacer, y lamentablemente como los millennials y los centennials somos personas que estamos hiperconectadas, claro, somos las personas más fáciles y más maleables. Uh-huh. Entonces creo que la capacidad de ignorar el ruido es importantísimo. Y yo creo que ya para cerrar, uh-huh, la visualización. Hay muchas veces que nosotros como personas no creemos que tengamos como la capacidad de visualizar. Yo creo que es bien importante visualizar. Digo, yo veo a veces como los temas de visualización, de ahí parte todo y ya después estratégicamente lo vas ensamblando y ya son como trabajos un poco más racionales. Pero si tú no tienes visualización de las cosas, no puedes arrancar y hacer cosas interesantes. Entonces tienes que tener la capacidad de visualizar. Y está bien padre porque hablábamos mucho de la incertidumbre. Sí. Entonces, si tú tienes capacidad de visualizar algo, normalmente si tienes como esa visualización muy concreta de las cosas, ya nada más tú te encargas con tus habilidades secundarias que hayas aprendido en la escuela, en la universidad, en YouTube si tú quieres, y lo ensamblas. Uh-huh. Pero visualizar es bien importante. Claro. Que esto que dices me hace pensar en la idea de una ola, ¿no? Es como la incertidumbre, pues no sabes cómo viene la ola realmente. Sabes que viene una ola, pero no sabes si se va a acabar un poquito antes, un poquito después, si viene muy fuerte, si trae arena o no. Pero lo que sí puedes es decir, ya aprendí a surfear. Me imagino que va por acá, planeo hacer esto y me lanzo. Y me voy a salir. Claro, y lo intento surfear y si me caigo, pues me caigo y me levanto y sigo surfeando, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que va como por ahí. Sí. Entonces, visualización, uh-huh, bueno, más bien empezando por orden, research, en uh-huh, este concepto de investigar la información correcta, ¿no? A partir de toda la marea de información, saber hacer esta selección precisa de la información que agrega valor. Y yo creo que también, o sea, porque tienen mucho que ver research y también ignorar el ruido. Ajá, pero creo que a lo mejor si pudiéramos como hacer una evolución de research, ajá, yo diría que será como curiosidad. Porque creo que un ser humano curioso es muy filoso para la sociedad. O sea, alguien que constantemente esté como ávido de aprender cosas, claro, es impresionante. Muchas veces también por temas de que has escuchado que te dice la gente, no, es que te especialízate y haz esto y es lo otro y es aquello. A veces lees libros. Yo estaba leyendo un libro que se llamaba Range. Este libro de Range fue como, me abrió muchísimo los ojos. Yo cuando era muy chico me tocó pasar por un friego de clases y ya tenía yo locos a mis papás de que, oye, es que quiero ir a aprender tenis. Ah, está bien, pero también quiero aprender fútbol, sí, y la natación, sí, oye, también quiero tocar la flauta, y dices, oye, ya. Y luego el cine que te echaste. Ajá, cine, y me tocó como muchas de estas cosas, y yo de repente hubo un momento siendo teenager, que dije, chale, o sea, abusé, ¿no?, de todas estas cosas, y después cuando lo empiezas a ver en retrospectiva y que ves que hay casos de gente, digo, obviamente yo no soy ni una mirruña comparado con una de las celebridades que hablan en ese libro, pero al final de cuentas te das cuenta que ese range de habilidades que tienes contribuyen muchísimo, claro, para muchas cosas, ¿no? Entonces es padre que el ser una persona curiosa te abra muchísimo más la perspectiva. Algo que a mí también me ha funcionado es que al haber estado como en un rango de actividades tan interesantes, de que de repente, no sé, ahorita en la actualidad voy a ver arte y la gente que va a ver galerías de arte es completamente diferente que la gente que anda de traje y es abogado o que es financiero, claro, o que es chef o algo así. Te abre muchísimo la perspectiva y tienes
algo muchísimo más contextual de la sociedad. Lo entiendes de una manera mucho más abierta y no nada más desde la caja. Claro. Y te da esta capacidad que decías de tener cosas en común, ¿no? De hablar desde lo que es relevante. Todas sabiendas, por ejemplo, de lo que sabes de cine, te puedes comunicar de una forma más cercana y empática con gente que le gusta el cine, ¿no? Claro. Entonces nos da este rango. Es muy curioso que lo mencionas. Y igual justo para ir terminando, por ejemplo, me recordaste mucho y no puedo evitar pensar en ello, que cuando yo tenía como 16, 17 años, me gustaba ya mucho la improvisación. Y yo estudiaba psicología en esos tiempos. Y me acuerdo que en esa época mi mamá me decía, como que me era muy reticente de repente a que yo fuera improvisador, porque yo quería dedicarme mucho a la improvisación. Entonces ella como que decía, oye, pero eso es un hobby, ¿verdad? Casi como que sí. Así de bajándole el valor que pudiera yo, o el tiempo que yo le dedicara. Claro. Como para ponerme en mi lugar de, o sea, está chido que te diviertas haciendo tus personajitos en el escenario, sí, pero la cosa seria es del trabajo. Y sé que lo hacía desde el amor, desde luego, como todo padre, ¿no? Y al final, irónicamente, hoy el perfil diferenciador de Improve Company tiene que ver con ese input que me dio la improvisación teatral en su momento. Claro. Y ella lo sabe. Entonces es muy curioso porque hoy por hoy mucho de lo que me dio la improvisación, que es este concepto de rango, de no hacer linealmente el camino ya caminado, ¿no? Estas huellas ya armadas, sino ir por otro camino y regresar y mezclar y conocer diferentes mundos, pues es justo lo que ha permitido esta diferenciación clave en el ejemplo de Improve Company, ¿no? Y digo, en general, creo que es parte del centro de la conversación que hemos hablado, las habilidades, conectando lo que dices, creo que si pudiéramos sumar una más en esta curiosidad de la que hablas, es eso, ¿no? La capacidad de integrar esos aprendizajes y buscar dot connecting, ¿no? ¿Cómo puedo yo mezclar los puntos que aparentemente son inconexos para crear valor, ¿no? Y ahí está, creo que, como un eje de la conversación que hemos estado teniendo. Sí. Mi estimado Luis. Oye, qué maravilla. La verdad que yo creo que contigo, con el gusto de conocerte y platicar contigo, siempre hay cosas tan interesantes. Podríamos, pues, aventarnos 3, 4, 5 horas de podcast seguramente. Pero bueno, yo creo que por esta ocasión, pues, podríamos concluir con esto que mencionamos de estas habilidades. Sí. Yo creo que igual, desde luego, coincido contigo. Y me gustaría destacar, qué curioso, te voy a ser bien franco, cuando yo pensé en esta pregunta, me imaginé que nos ibas a decir, no, pues, la capacidad de ahorro, la capacidad de calcular, ¿no? Porque la pregunta es esa, ¿qué habilidades desde el punto de vista financiero, ¿no? De habilidades financieras. Y esto que me dices, que son habilidades humanas, de discernir la información, de eliminar el ruido, el tema de envision, ¿no? Como de mirar hacia futuro y calcular escenarios, pues siguen conectando con un tema muy humano. Sí. No me suenan estas capacidades financieras hard. Es que, a ver, perdón que me haya ido como a lo mejor a habilidades un poco pero más. Me encanta, porque es justo lo que creo que encuadra, porque a fin de cuentas somos humanos, o sea, el dinero lo manejan los humanos, y somos humanos hablando con humanos, haciendo negocios con humanos, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, no me voy a temas de Excel, de aprender a usar Excel y todo eso, porque por decir, si quisiera yo decirle a una persona, y por eso yo digo research, y por eso yo digo curiosidad, si tú a una persona sin research y sin curiosidad agarra y se va de boca con una hipoteca, si utiliza research y curiosidad, de entrada va a aprender cómo carajo sirve una hipoteca. Claro. Cuando tú aprendes cómo funciona la hipoteca, cuando estudias la historia de la hipoteca que viene de la posguerra para reactivar la economía y que básicamente era como para obligar a la gente que estaba desempleada a tener un empleo a costa de darle un techo, dices, chinga, ok, entonces la hipoteca no es así como me la ponían, ¿no? O sea, no está no es tan como yo me la imaginaba. El origen no está tan bonito. Entonces, ahí ya utilizamos de entrada algo que creo que es como muy valioso, que es la curiosidad del research. Ya sé dónde viene. Ahora, research. Supongamos que tienes para escoger hipotecas e investigas 3. Ya con 3 que tengas, ya te vas a dar cuenta cuál es la más barata, cuál es la que te cobra menos paja, etcétera. Entonces ya la escoges. La neta, escoger entre las hipotecas está bien fácil. ¿Qué cosas hay que fijarse? El plazo, la tasa de interés. Obviamente siempre sea por la tasa de interés más baja. Pero son habilidades de verdad de niños. O sea, yo digo que de verdad puedes ser un buen financiero si sabes sumar, restar, multiplicar y dividir. El día que aprendas a hacer en finanzas, la raíz cuadrada, ya estás en otras ligas, pero son habilidades muy sencillas. Cualquier persona que quiera involucrarse más en temas de behavioral finance, que está muy de moda ahorita, les recomiendo un libro que a mí me abrió muchísimo la perspectiva, que se llama
Why smart people make stupid money mistakes. Interesante. Y si me permites, eso es otra vez un mix de psicología con finanzas. Totalmente. Todo el tiempo en nuestra generación estamos siendo híbridos que consideramos innovación, ¿no? Y este es otro ejemplo. Behavioral Economics, Finance son mezclas de psicología con, comportamiento humano, ¿no? En ese entendimiento con una ciencia dura. Sí. Qué tremendo, qué padres descubrimientos. La verdad que me voy yo con mucho aprendizaje de haber platicado hoy contigo. Te digo, me llevo esta afortunada, digamos, sorpresa de tus respuestas. Yo te digo, me imaginé algo un poco más, conocer de tal cosa, pero creo que coincido contigo. A fin de cuentas, lo técnico pues lo podemos hacer fácilmente, son habilidades de niños o lo hace una calculadora. Sí. Pero lo que sí nos hace diferenciación es estas habilidades, como dices, la curiosidad, la investigación, y creo que es muy rico llevarnos esto como conclusión. Sí, no sé, por ejemplo, la otra vez me hacían una pregunta muy básica, muy básica. Y fue así de oye Luis, es que quiero aprender a calcular mi sueldo bruto y mi sueldo neto. Mira, le dije, no te preocupes. Hay una cosa que te metes literal en Google, calculadora de sueldo bruto. Lo hizo y le dije, métele el sueldo bruto que te están dando y te va a calcular el neto. Y del otro lado de la columna, viceversa. Yeah. O sea, mira, si tú entiendes el concepto de cuál es sueldo bruto, ahí sí ya, eso es lo importante. Claro. Pero no necesitas saber calcularlo, o sea, solamente necesitas saber como el contexto de las cosas y ya. O sea, pero lo que sí es tan fatal es que llegues a tu primer trabajo y no sepas la diferencia entre sueldo bruto y sueldo neto. Claro. En eso es en lo que me especializo en pesos y sesos. Claro. Eso es como mucho del trabajo que estoy haciendo con las personas, de que muchos tienen broncas de que, oye, no sé cómo ahorrar, no sé dónde ahorrar, no sé qué es la Afore, no tengo absolutamente idea de nada de las finanzas y ya nos dedicamos como a dar un contexto bien interesante y hacer como el decision making de las personas simple. Cuéntanos un poquito sobre, ya para terminar, Luis, sobre pesos y sesos. Es una academia entonces de finanzas, ¿verdad? Sí, es una academia de finanzas. Obviamente nos hemos tenido que digitalizar mucho. Yo empecé mucho dando como temas de cursos presenciales y todo empezó con un blog de finanzas. A mí, yo llegué a pesos y sesos porque yo trabajaba en una aseguradora alemana en México, fue mi primer trabajo en México, y yo siendo pues pasante, la verdad es que me tocaba trabajar con una media de empleados, que yo creo que en ese entonces han de haber tenido como unos 45, 50 años, yo en ese entonces tenía como 20 años, y la neta, yo decía, no manches, que está cañón cómo estos cuates venden. O sea, ni siquiera yo no les entiendo y yo estoy estudiando finanzas y no les entiendo. Y no sé cómo si van con una persona y le venden un seguro o le venden una inversión, ¿cómo diablos le están vendiendo? Entonces yo me dediqué mucho a trabajar como a literal arrastrando el lápiz y decir, a ver, ¿cómo puedo yo esquematizar todo esto? Porque pues literal yo como storyteller de lo que aprendí de cine, ¿cómo puedes tú desdoblar las cosas para que sean más fáciles de entender, ¿no? Entonces, desdoblando todo esto y haciendo una comunicación como más sencilla, es como la gente puede digerirlo. Y a mí lo que pasó naturalmente es que yo empecé a hacer mi propia metodología para ayudarles a vender y de repente yo era el niño favorito de la oficina porque era, voy a ir a una cita a Coca-Cola con un ejecutivo, ¿me puede llevar aquí a Luis? Y así, Luis, ¿tienes algo que hacer? Pues no. Al explicador. Sí. Ajá, lleven al explicador, ¿no? Lleven al niño genio, ¿no? Y así me llevaban ahí a que les explicara a los clientes. Y pues sí, como que en un principio estaban muy renuentes, ¿no? Porque yo ya llegaba con un señor cincuentón de corbata y todo. Digo, yo también iba con mi corbatita. Pero chavo. Protocolo, pero chavo, sí, chamaco, ¿qué? ¿No? Y ya les empezaba a explicar. Y decían, órale, no, pues sí le entiendes muy bien, ¿no? Y yo, sí, yo estoy estudiando finanzas. Y me preguntaban así como, ¿tú estás asegurado? Le digo, ahorita apenas estoy asegurado. Le digo, tengo 20 años, ¿no? O sea, no, give me a break un poquito, pero, o sea, ya estamos en eso. Pero sí se volvió muy interesante. Y a raíz de que aprendí como a tener esta metodología de explicar las cosas como muy complejas de una manera más sencilla, en ese momento nació Pesos y Sesos. Wow. Pasaba mucho que yo también en la carrera de finanzas me llegué a pelear feo con profesores, pero feo, a nivel de que un día me llevaron al comité disciplinario, que dije, es que neta este vato no explica bien las cosas, y de verdad yo un día así, como que medio lo interrumpí y le dije, a ver, profe, se lo voy a explicar con botellas
con botellas en un antro y ¡quítese! Y se enojó mucho, ¿no? Pues sí. Pero es que todo el mundo estaba así de, no, es que no le entiendo, que quién sabe qué, ¿no? Y me tocó mucho que ese talento lo jaló una casa de bolsa que era GBM y me llevaron mucho a hacer contenido, blogs y todo eso, pues porque vieron como pues, el potencial de lo que tenía la buena educación. En la actualidad GBM lo está haciendo excelente. Claro, o sea, unicornio. Ya es un unicornio y yo creo que muchos de esos pilares que empezaron a llegar con ese cambio de chip para poder hacer más accesible una plataforma de inversión, dio un cambio muy interesante y nos volvió verdaderamente una sociedad más abierta a la parte de inversión, pero todo por medio de comunicar de una manera más clara y más efectiva. Entonces, eso es bien interesante. Claro. Yo creo que es un gran skill comunicar bien lo que sabes hacer, ¿no? Me pasa mucho, o sea, ya no me quiero extender tanto porque hablo y hablo y hablo. No, pero tú date, yo encantado que platiquemos. Yo les digo a los chavos cuando van a su entrevista de trabajo, le digo, a ver, vas a hacer una entrevista de trabajo y tienes que impresionar mucho pues a tu entrevistador desde el principio. Sí. Le digo, pero haz de cuenta que no estamos aquí en la entrevista. Supongamos que vas a ir el día de mañana, tienes una comida familiar y vas a ver a tu tío, Lorenzo que tiene 90 años y tú eres un mercadólogo digital que te dedicas a pautar en Facebook y trabajas con plataformas como Social Bakers. ¿Cómo le explicas a tu tío Lorenzo de 90 años eso? Y en eso entonces es así como, ¿no? O sea, como que se les rompe el tema porque pues ya están acostumbrados a su lingo y todo eso y dices, a ver, relájate, tómate 2 minutos. Pero quiero que me lo expliques como si yo fuera tu tío Lorenzo. Claro. Y en ese momento se rompe la caja de pensamiento de las personas y lo empiezan a platicar ya saliéndose un poquito de su función y de su jaula de pensamiento. Y ahí es cuando dices, ok, creo que ya está entendiendo, ¿no? Porque ayuda a desdoblar un concepto muy complejo de que el social bakers, el social media, bla, bla, bla. Entonces, a lo mejor le puedes preguntar al tío Lorenzo, oye, tío, tú sí ubicas el Facebook, ¿no? O sea, has escuchado que todos tus nietos usan el Facebook. Ah, sí, mijito, sí lo he escuchado. Ah, pues haz de cuenta que es una plataforma en la cual, pues como que la gente ya como en lugar de estar conviviendo y a lo mejor de llamarse por teléfono, pues se mandan mensajes, de repente que si se van de viaje, en lugar de coleccionar los álbumes, pues suben sus álbumes ahí y la gente los puede estar viendo y demás, ¿no? O sea, pero además de eso, hay tiendas ahí. Y las tiendas pues suben las cosas que tienen, lo que están vendiendo, en dónde están, etcétera. Entonces, se vuelve como una comunidad muy abierta. Y las tiendas, a su vez, pues les interesa vender, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que ayudo es por medio de mis conocimientos de la escuela, ayuda a que estas tiendas puedan promocionar mejor sus productos. Entonces yo hago como toda la estrategia para que en lugar de que sea la clásica estrategia de afuera de una tienda de cómics que está una edecán bailando, yo por medio de mis habilidades ayudo a que se promocionen mejor. Que llegue la gente correcta, ¿no? Ajá, que llegue la gente correcta. O sea, en lugar de que agarre yo y con todo el ruido quiera acaparar a todas las personas, yo agarro y digo, esa persona me interesa, ¿no? Sí. Y en lugar de que vaya yo con un flyer y lo desperdicie y lo vaya a tirar al basurero, yo llego directamente con un mensaje digital a esa persona. Claro. Entonces, en ese momento el tío Lorenzo dice, mijito, no, pues entonces ya entiendo por qué estás en el celular todo el tiempo. Claro. Y no me pelas, ¿no? Entonces, pero ya se volvió un tema de que ya estamos conectando como personas y creo que pasa mucho en las cosas que hacemos, en los negocios que tenemos, que no hay conexión. Sí. Y si hay cosas que no se venden a veces es porque no hay conexión. Claro. ¿No? Claro. Es tremendo. Me recordaste mucho a un profesor que antes decía, si alguien no te puede explicar algo de forma clara o te lo dice muy rebuscado, es o porque no lo entiende tampoco o porque no quiere que entiendas. Ajá. ¿No? Y esto, pues, ¿cuánta gente está por ahí o no entiende ni lo que vende? O no quiere que entiendas, ¿no? Desde este high horse de yo sí entiendo, confía porque mira cómo hablo bien rebuscado, ¿no? Que creo que es un paradigma que también ya hemos soltado mucho como generación. Y creo que, y conectándolo, otro buen ejemplo del tema de la curva robótica es lo que pones, ¿no? Academia Pesos y Sesos, creo que es un ejemplo de cómo bajar este talento que tú tienes, esta inventiva, esta capacidad de entender y tú... Decía un profesor, nada más rápidamente, me acuerdo también que decía él, yo leo los libros complicados para que ustedes no tengan que leerlos. Y que es un poco lo mismo que tú haces, ¿no? A fin de cuentas es bajar el contenido de talento, ¿no? Que sería a lo mejor en la idea del artesano, que serías tú,
¿cómo lo convierto en algo que sea digerible para el operador, ¿no? Alguien que no tiene que volverse un financiero, ¿no? Una persona de calle, pero que sí debe tener ciertos conocimientos de finanzas o al menos los beneficios de tomar buenas decisiones financieras. Total. Entonces creo que Academia de Pesos y Sesos justamente funge esa labor y está en ese brinco donde hay oportunidad de profit, ¿no? En este caso. Entonces creo que es un gran ejemplo. Luis, qué maravilla, qué padre de verdad conectar contigo, platicar. Cuéntanos un poco, por si a alguien le gustaría saber un poco más de ti, sobre este storyteller de finanzas. ¿Qué tal si nos cuentas sobre tus redes sociales, Academia de Pesos y Sesos, algo que quieras compartirnos? Pues claro, bueno, básicamente en Pesos y Sesos hacemos como un esfuerzo muy grande de comunicación para hacer conceptos como muy complejos, más fáciles y más digeribles. Tenemos una página de internet que es www.pesosysesos.com. Ajá. Y estamos constantemente en Instagram. En Instagram nos encuentran como @pesosysesos. Entonces, pues ahí subimos mucho contenido. Si nos quieren escribir para alguna duda en particular. Y también estamos dando de repente cursos, tanto por la parte privada, algunos corporativos, pero pues también a veces abrimos nuestra temporada de conferencias abiertas al público en general y pues por allá los esperamos si están más interesados en esto. Buenísimo. Entonces, podemos saber estas fechas ahí en la página, ¿verdad? Sí, ¿O en tus redes sociales? Sí, estamos normalmente anunciando ahí las fechas que tengamos en @pesosysesos en Instagram, que es como nuestro canal más predilecto. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales, @pesosysesos. Okay. Literal, ahí ando ahí te encontramos. Ahí me encuentran. Qué maravilla. Luis, un placer enorme tenerte por acá. Muchas gracias por tu tiempo, por habernos visitado en este capítulo de Improvers. Gracias por mejorar el mundo con lo que haces. Y pues nada, a todos gracias también por habernos escuchado. Si llegaste hasta este punto, te lo agradecemos mucho. Espero que te hayas llevado, ahora sí que hablando del valor, algo de valor. Espero que del punto A, que fue el inicio del programa, al punto B, que es ahora, haya habido algún valor generado para ti en este programa. Para los que nos escuchan, mi nombre es Carlos Dávila, fue un placer conectar con ustedes. Nos vemos la próxima, en el próximo capítulo de Improvers. Y recuerden seguirnos si les interesa también saber más sobre soft skills, sobre desarrollo organizacional, sobre todo este tipo de temas. Somos Improve Company, amamos a los humanos, nos encanta verlos florecer. Nos pueden seguir en Instagram como @Improve Company, en LinkedIn como Improve Company. Y bueno, igual nos encuentran así en YouTube y en Spotify como Improvers, o encontrando como tal la cuenta de Improve Company. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho y gracias. Chao.